Compañeros y compañeras, reciban el afectuoso saludo desde la Junta Directiva Departamental de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA. Vamos a tratar tres elementos en este espacio. El primero, la movilización. El segundo, el paro nacional indefinido del magisterio colombiano. Y un tercer elemento, la dirigencia y la organización. El primero, la movilización. La actividad humana está inmersa en una lucha de clases. Esta lucha de clases se debe a imposiciones de la economía y esta, a su vez, como economía, el dominio que tiene sobre la política. La economía es quien define qué clase de política, pero asimismo, entre política y economía surge esa lucha irreconciliable que genera el conflicto de clase. Ahora, cuando hablamos de generar una lucha de clases, los que componen el conflicto son los ricos y los pobres. Y cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de que la violencia ha jugado un papel importantísimo en las transformaciones sociales. Solo por nombrar que de la comunidad primitiva se pasa a la esclavitud, de la esclavitud al feudalismo. Estas transiciones se deben a los factores violentos entre unas personas y otras. Del feudalismo al capitalismo, que es donde nosotros estamos inmersos. Es decir, hoy las relaciones en la actividad humana se deben de un explotador a un explotado. Ahora, nosotros como explotados, como trabajadores reprimidos, ¿qué elementos podemos utilizar para poder hacer respetar o conquistar derechos? No es el diálogo, es la movilización. La movilización como elemento, o mejor, como principio político. No existe otra cosa. Incluso la movilización, la huelga va por encima de la vía electoral, porque en una movilización con un interés popular, con un interés de bien colectivo, logra en 3, en 15, en un mes, días, si se quiere, que los trabajadores conquisten sus derechos. En cambio, bajo la vía electoral, desde el Estado burgués, la cosa se pone en otro sitio. Es decir, que se elige a alguien que tiene sus intereses y que medianamente va a cumplirle al grupo que lo eligió, no al pueblo. Por eso, volvemos a ratificar en este primer elemento la movilización como principio político, desde lo popular. El segundo elemento tiene que ver con el paro nacional indefinido. Desde el año pasado la Federación Colombiana de Educadores venía agitando el llevar a cabo un paro nacional indefinido. No lo hizo en el año pasado por un acuerdo que le incumplió el presidente actual. Hoy, luego de haber cumplido con todos los requisitos de la entrega del pliego, por eso del decreto 160 de 2014, se ve nuevamente el incumplimiento y la Federación Colombiana de Educadores convoca al paro nacional indefinido. Y claro, algo que sí hay que tener en cuenta es que el magisterio, luego de conocer el pliego, luego de conocer y comprender e interpretar su necesidad, acude con una fuerza inusitada y sorprendente, algo que no se hacía desde el 2007, algo que no se hacía incluso desde el 2001 o 1999, que son movimientos nacionales, movimientos que dijeron del trabajador. Esta fuerza inusitada y sorprendente del magisterio colombiano a partir del 22 de noviembre ha logrado hacer reconocer y visibilizar el papel del educador, y se logra a través de un paro nacional indefinido, es decir, de la movilización, de la huelga, marchas, tomas, actividades culturales, lograron demostrar que los profesores, ante el padre de familia, ante el estudiante, tiene un sitio importante. Y fuimos acompañados
por estos componentes de la comunidad educativa, estudiantes y padres de familia. Así las cosas, este paro nacional indefinido, que sorprendió a toda la comunidad latinoamericana, colocó en un sitio importante no solo la movilización, sino el papel del docente, no solo en la práctica educativa, sino en su práctica social. Sin embargo, dentro de los diálogos, porque aquí hay unas fases del paro nacional indefinido. La primera fase es que la ministra dice que el paro es ilegal. Una segunda fase es que se reconoce que el paro es legal y que la ministra no dialoga durante el paro. Y una tercera fase es que el gobierno nacional ve la fuerza que tiene este movimiento, esta movilización, y el 1 de mayo, significativo y muy simbólico para los trabajadores, la ministra se sienta a dialogar contraviniendo sus anteriores posiciones. Dialoga con la Federación Colombiana de Educadores, con los ejecutivos. Nuevamente, la movilización como un factor político de los trabajadores para conquistar o hacer respetar sus derechos. Pero infortunadamente, cuando nosotros hablamos de movilización, de política, de economía, se vienen intereses. Y el acuerdo que firmó la dirigencia de la Federación Colombiana de Educadores para Soinca, para el departamento del Cauca y sus docentes, no es el que se requiere. No es el que se necesita, por la sencilla razón de que se negocia una nivelación que no corresponde a la necesidad del docente, porque es que si bien es cierto se habla de un 12%, un 1% se dio en el 2014, otro porcentaje se da en el 2015, 2 puntos se dan en el 2016, otros 2 puntos en el 2017, 3 puntos en el 2018 y 3 puntos en el 2019. Es decir, ¿dónde están en sí políticamente el 12%? Disperso en años. Y en eso de que no estamos de acuerdo en esta nivelación es precisamente por la devaloración que tiene el peso colombiano ante otras monedas. Lo de salud, lo mismo, más de lo mismo, de veeduría, de control, pero no se ataca la privatización, la jornada única como política educativa, no corresponde a la necesidad del pueblo, es decir, se habla de gratuidad, pero no se piensa en la permanencia de los estudiantes, permanencia en transporte, permanencia en alimentación escolar, en infraestructura. Los padres de familia, las madres de familia que nos acompañaron durante este paro nacional indefinido, se van a ver decepcionados, decepcionadas, porque la dirigencia defraudó, la dirigencia nacional. No supo medir las condiciones que existían, inéditas y sorprendentes, para poder exigir una negociación digna. Y finalmente, el golpe más nefasto para los compañeros 1278, en eso de poder ascender y reubicarse dentro de un escalafón y dignificar su salario. No estamos en desacuerdo de la evaluación. La evaluación como proceso, no una calificación que deteriore la dignidad del profesor. La evaluación como proceso en esto de que diga qué es lo que se necesita para que el estudiante o para mejorar el proceso educativo. Esa es la evaluación que se requiere, pero se pensó en una propuesta, o sea, acordó mejor unas acciones que se hablan de pares, de evidencias, de caracterización, que no tiene la validez de la norma, es decir, seguiría vigente para los docentes 278 el decreto 2715. Esa clase de negociación, con una movilización tan contundente, lo que hace es minar la intención y el protagonismo de los movilizados. Por eso queremos cerrar en esto de qué dirigencia, pero especialmente dirigencia enfocada bajo qué principios. La Federación Colombiana de Educadores es el organismo más importante de Latinoamérica, con más de 300.000 trabajadores y trabajadoras.
Pero esa federación necesita de una dirigencia que corresponda a una movilización que satisfaga las necesidades de sus afiliados. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, necesita de una dirigencia que tenga la movilización como un pilar fundamental de su quehacer, y en eso de que definitivamente esa movilización lleve a dignificar no solamente al docente, sino al estudiante, al padre y a la madre de familia. Por eso, compañeros y compañeras, los invitamos a que con este nuevo desacierto de los ejecutivos de la Federación Colombiana de Educadores, revisemos qué persona, qué dirigente necesitamos hoy en la Federación Colombiana de Educadores. ¿Qué principios populares debe tener un dirigente en el orden nacional para que corresponda a las necesidades del magisterio colombiano? La Caja de Compensación Familiar Confacauca sigue apostando por el bienestar de nuestras familias afiliadas y por el progreso del departamento del Cauca. Todos los días realizamos nuestros mejores esfuerzos para brindar beneficios en las áreas de la educación, la salud, la vivienda de interés social, el crédito social, la recreación y los deportes, entre otros muchos programas. Confacauca ha contribuido a la transformación económica de nuestra región y ha mejorado notablemente la calidad de vida de las familias caucanas. En Confacauca estamos al servicio del trabajador y su familia.